Hoy es un día muy especial para la literatura universal. Un día como hoy, el 26 de diciembre del 1904, dio a la luz eh, un país que está en cuestionamiento, está cuestionado el nacimiento. Estamos hablando de Alejo Carpentier. Alejo Carpentier se dice, ¿verdad?, que nació en Suiza. Él decía que nació en Cuba, pero es especulativo el dato, porque no hay una fecha precisa, exacta, de donde se pueda determinar cuándo nació Alejo Carpentier. Sí le podemos decir que fue un fenómeno de la literatura universal, y a nosotros, los latinos, le debemos mucho, le agradecemos mucho a Alejo Carpentier, porque fue un hombre de postura izquierdista, un hombre que siempre estuvo al lado de las causas más nobles de la humanidad, y que estuvo en algunos años viviendo en Haití, de donde recogió novedosos momentos históricos, no solamente del lado del occidente, sino del lado nuestro también, porque Alejo Carpentier escribe un libro denominado El reino de este mundo, en donde él recoge la vida mágica religiosa de todos los habitantes de ese lado de nuestra isla, o de la isla de Santo Domingo. Él hace un análisis muy profundo, ¿verdad?, de situaciones de lo que le llama lo mágico religioso, que fue el primero que usó en un escrito de literatura ese término mágico religioso. Inclusive que luego, muchos años después, este gran escritor colombiano, Gabriel García Márquez, lo profundiza en sus 100 años de soledad. Este escritor cubano, principalmente diríamos que cubano, porque pasó muchos años su vida en Cuba, aunque vivió en Venezuela, vivió en Haití, casualmente muere en Francia a los 80 años, recibió el premio Cervantes, ¿verdad?, el premio más grande que da la literatura universal después de los premios del Nobel. Después del Nobel. Es el premio más grande, ¿verdad?, que se le puede dar a un escritor. Entonces fue embajador, estuvo al lado de Fidel. Cuando gana la revolución en 1959, él vivía en Venezuela, se traslada a vivir a Cuba, y donde al lado de Fidel ocupó posiciones de mucha importancia, siendo inclusive embajador, muere como embajador en Francia, en donde recogió un sinnúmero de obras literarias que están al conocimiento de todo el mundo. Fue muy amigo de los creadores de la generación del 1927, con Alberti, con García Lorca, con Miguel Hernández. Estuvo al lado de esos grandes poetas y filósofos españoles, y estuvo al lado de ellos. Reiteramos a Alejo Carpentier, quien también es un afamado del estilo barroco. Él es uno de la literatura barroca. Él es uno también de los aficionados, fue de los aficionados de esa literatura, pero el arte principalmente estuvo ligado al realismo mágico, y ahí se centra su obra principal, que es El reino de este mundo. Gracias a Dios y gracias a su padre por haberle dado ese talento, diríamos nosotros, que a Latinoamérica y al mundo. Bueno, Alejo Carpentier se considera el primer latinoamericano, si es que se confirma la teoría de que nació en nuestro continente, porque hay dudas. De ser así, sería el primer latinoamericano en haber recibido el premio Cervantes, que es, como decía Odalis, el premio más importante que se otorga
a un escritor después del Premio Nobel de Literatura. Y su influencia fue notoria en escritores como Gabriel García Márquez, el mismo Jorge Luis Borges y otros, en tanto que él incursionó en el llamado realismo mágico, una especie de literatura donde se combina la ficción de tal forma con la realidad que torna sorprendente. Quizás la parte en él que algunos llegaron a describir como música en su literatura, parecía como que cantara en alguno de sus trabajos, y llega obviamente a trascender en obras tan significativas como 100 años de soledad, que es realismo mágico. Aunque no es posiblemente la obra donde extrema su talento mayor Gabriel García Márquez, fue sin embargo la obra que le valió el Nobel a García Márquez, un escritor que también tuvo influencia del profesor Bosch, porque Bosch fue en un determinado momento maestro temporal, obviamente, de Gabriel García Márquez y de muchos escritores latinoamericanos en narrativa. García Márquez lo visitó en España, fue a su casa a España a visitarlo. Claro, especialmente en esa narrativa corta en la que vos llegó a ser maestro en el cuento. Y coincidieron porque Carpentier nace en 1904 y Bosch en el 7. En el 7. Coincidió con Balaguer, con García Márquez, que era más joven, obviamente, y con muchos otros tantos de la literatura latinoamericana. Bien, qué bueno que lo hayamos tenido en esta isla y que desde aquí haya hecho uno de sus aportes más importantes cuando se detiene en una parte de la cultura y la trata de manera subliminal, que es la cultura haitiana, que de ahí es que surge ese famoso realismo mágico del que hace referencia Odalis. Bien, a los amantes de la literatura han tenido una ocasión maravillosa para recrear lo planteado por Odalis, que ya la gente está a la expectativa de cuál es la reseña literaria que habrá de traer cuando participa aquí en Acción de la Tarde. Pero obviamente que Odalis trasciende los temas literarios. Esto yo pienso que es una pasión de Odalis, pero Odalis es un profesional del derecho con mucha profundidad y que aquí hace también muchos aportes en el ámbito social.